Y yo creo que lo que más rescato de todos estos años es algo que no me quita nadie. Algo que puede llegar cualquier especie o situación o tipo de fracaso, pero eso no me lo va a quitar nadie. Y es la experiencia. La experiencia de poder haber caminado ya algunos años dentro de toda esta industria, conociendo personas con diferentes tipos de vibración, energía, con diferentes tipos de conocimiento, con diferentes habilidades desarrolladas el uno al otro. Y esa experiencia yo creo que es la que no te roba nadie, ¿no? Y de alguna manera en todo este podcast te quiero hablar de mí. Cómo he aprendido a comenzar desde cero y volver a construir. Porque tal vez tú dices, ok, Guille, pero ese tema no va conmigo porque yo de alguna manera yo vengo incursionando en esta industria y no es que yo me he equivocado en ocasiones anteriores y yo no necesito volver a construir una comunidad. Yo quiero que tú veas esto que quizás vamos a hablar el día de hoy, tanto como cuando te toca comenzar de cero porque no tienes conocimiento, como cuando te toca comenzar de cero nuevamente porque vienes tal vez de situaciones complicadas y difíciles. Así que yo pienso que este podcast es definitivamente para todos. Porque lo primero que tú debes de entender, que todos y cada uno de nosotros comenzamos de cero, ya sea aquí o antes o como tú le quieras llamar. Y todos y cada uno de nosotros buscamos tener resultados. Porque el camino al emprendimiento así es. Yo estoy seguro que esto les va a servir a todos. Para contarte un poquito de mí, para que te hagas una idea, y te lo voy a decir desde la humildad y desde la madurez, ¿no? Para que tú entiendas. Yo definitivamente nací en una familia donde tuve oportunidades, ¿no? Puedo decir que tuve oportunidades. Pero cuando yo conocí el network marketing, conocí una oportunidad que definitivamente no había visto en nada. En nada, en ningún entorno, en ninguna universidad, en ningún trabajo. Entonces, yo dejé mi profesión de un lado, dejé mis trabajos de un lado y pasé a la industria del network marketing. Y pasé a vivir procesos financieros feos. Con la industria del network marketing, cuando yo comencé a emprender, pasé de, imagínate, como te digo, tener pues relativamente lo que yo necesitaba, estar bien chill, bien tranquilo, tener mi profesión, mis trabajos, lo que todo mundo aspira en el sistema, para pasar a una industria en la que de alguna manera me decían, oye, pero aquí yo estoy ganando tanto, estoy ganando $100,000 al mes, estoy ganando $20,000 al mes. ¿Yo dónde había visto eso antes? Jamás. Entonces yo decidí optar por entrar a esta industria porque he tenido una mentalidad de mucha superación y paso a la industria, pero lo que comienza a pasar es que yo empiezo a vivir situaciones que eran totalmente diferentes a lo que se pintaba, ¿no? Y ojo con lo que te voy a decir, ¿bien? Y comencé a entender verdaderamente lo que era emprender. Comencé a entender que el camino al emprendimiento a veces requiere de subidas, pero también de bajadas sobre todo. Y cuando yo entendí eso fue cuando en mis años, en mis primeros 3 años, 2 años y medio, 3 años, comencé a facturar muchísima plata del network marketing y ahí entendí entonces por qué había tenido fracasos justamente para poder ser merecedor de un cheque. Y esa es una gloria pasada, ¿sabes? Porque aquí todos y cada uno estamos llevando una empresa con un gran servicio, un exchange con un gran servicio hacia adelante y todos estamos comenzando desde cero distribuyendo este producto. Pero quiero hablarte de esos procesos en los que de alguna manera yo me tuve que caer muy bajo. Me caí muy, muy bajo. Incluso en un momento yo recuerdo que me fui para Argentina a quedarme mucho tiempo a vivir ahí.
en una de mis fracasos empresariales, por así decirlo, que yo cuando te digo fracaso no es que lo proyecto como una derrota, sino como un periodo de aprendizaje. Pero me fui a vivir a Argentina, incluso Argentina, que tiene una economía en la que tú puedes subsistir, siento yo, mucho más fácil cuando llevas dólares y todo eso. Pues no digo fácil porque no es fácil para nadie, pero de alguna manera más sencillo, puedes tener muchas más posibilidades de subsistir. En el sentido si vas desde afuera y entras ahí con dólares, ¿me entiendes? A eso me refiero. Entonces, al punto de caí tan bajo al punto de estar en un país con una economía de esa magnitud y sentir que estaba caído, sentir que estaba a lo más bajo. Al punto de llegar muchas veces sin soltar la industria a trabajar en relación de dependencia, pero sin soltar la industria. Y lo único que me mantenía era educarme conectado a podcast. Y luego llega Oscar por el 2024 con una idea de negocio. Ya teníamos una relación de amistad y Oscar me dijo, oye hermano, tengo una idea de negocio. Y ahí parte mi agradecimiento. Aprovecho a agradecer a Oscar públicamente nuevamente por ser esa persona que siempre está ahí, por ser ese líder, ese mentor que da el ejemplo. Gracias, hermano. Y de alguna manera yo quiero que hoy podamos ver 3 puntos que en lo personal a mí me sirvieron para poder arrancar de cero, para poder llevar una comunidad hacia adelante, ¿no? Y lo curioso es que estos 3 puntos tienen que ver mucho con una confrontación personal. Lo primero es la mentalidad de dar. Repito, la mentalidad de dar. Suena sencillo, chicos, pero muchas veces no llevamos ni un año con una oportunidad y ya queremos tener los resultados de Oscar, ¿no? Para cambiar la vida nuestra y la vida de nuestra familia. Y no hay nada que estanque más a una persona que comienza que su propia falta de dar. Y más en su negocio. Si nosotros no hacemos plata para invertir en nuestro equipo, para invertir en eventos, para reinvertir, para invertir en educación, entonces no tenemos una mentalidad correcta para comenzar desde cero. Cuando tú actúas de esa manera, tú estás aquí para ganar pesos nada más. Pero tienes que entender que estás aquí para hacerte libre financieramente. O sea, tus primeros meses vas a tener que invertir en tu equipo, en eventos, en educación, en reinvertir en tu propio servicio. Hay una oportunidad muchísimo más grande, gentes, que el motor Unai aquí en Universe Pro. Y es la industria que ha hecho a miles de personas que facturen millones y millones de dólares. Y muchos de nosotros estamos faltos de entenderlo. Porque no queremos hacer sacrificios. Hay gente que se queja cuando no tiene, repito, el cheque de Oscar. Y no lleva ni un año. Y ni ha hecho ni siquiera los sacrificios que él ha hecho. No sé a quién le estoy hablando con esto, pero cuando tú entiendas que el primer activo que debes de comprar no está en un Rolex, no está en la agencia del Mercedes o el BMW, o no está en Dubai, el primer activo que debes de comprar está dentro de tu cabeza. Entiendes que invertir en tu equipo, invertir en eventos, invertir en libros, invertir en viajes de trabajo, tal vez no es un gasto. No te resta, a lo contrario te suma. Y dice, ay, pero es que gastar en viajes, imagínate si yo ni me intereso en calificar al bootcamp, la verdad, ¿para qué? Si ir a un evento más bien me trae gastos. Ay, ¿para qué voy a ir al evento que hay en Mendoza el día jueves? ¿Para qué? Si esos eventos más bien descapitalizan. Y si piensas así, nunca vas a ver crecimiento. Y a veces tenemos una idea errónea de contabilidad, de administración y de finanzas para este negocio. Quien ha sido emprendedor tradicional entiende cómo
son los primeros años de emprendimiento. Cómo es manejar tu contabilidad en la empresa tradicional que tienes, cómo es administrar esa utilidad que va entrando, cómo es manejar las finanzas de tu negocio inyectando toda la empresa los primeros meses y primeros años para poder salir a flote. Así que no querrás venir a ponerle magia acá, porque aquí no es Disney. Lleva este negocio como si fuera tu negocio tradicional. Hay que invertir tiempo, hay que invertir estrategias, hay que invertir marketing, hay que resolver. Y nuestra ignorancia muchas veces en confundir estos ámbitos de cómo manejar las finanzas en nuestro negocio nos hace tener una mentalidad de escasez, una mentalidad miserable. Nos hace torpes en proceder y en saber cómo funciona esta industria. Mi ignorancia muchas veces en estos ámbitos financieros de cómo manejar mi negocio digital me nubla la mente para saber que aquí los primeros años o los primeros meses, si tienes buena racha, son de siembra. Para que en tu año 2 o en tu tercer año ni siquiera te vas a imaginar los cheques que vas a tener. Ojo, si lo estás haciendo como el que ya lo logró. A veces vivimos en un entorno que nos absorbe y nos llena la cabeza de, hey, tienes que tener resultados ya, hey, llegan tus amigos y te dicen, tienes que tener resultados ya, tu familia, yo no estoy viendo nada y ya días estás con eso, ya meses estás con eso, tu pareja, la situación en que vives, te está hablando a tu cabeza y te está diciendo, tienes que tener resultados ya. Pero date tiempo. Hoy yo le quiero hablar a las personas que me están escuchando a través de este podcast. Desen tiempo. Desen tiempo y trabajo. Porque la gente que trabaja tradicionalmente lleva años con el mismo sueldo y el mismo calzón. Lava el mismo calzón y se lo vuelve a poner. Y están ignorantemente feliz. Porque creen que están saliendo adelante en una economía que no se dan cuenta que se va a hundir más adelante. En una economía que hoy solo les hace sobrevivir. Pero a ti que estás escuchando este podcast, a ti que te están allá afuera diciendo tienes que tener resultados ya, oye, dale. Muéstrame que realmente te estás volviendo millonario, te estás volviendo libre financieramente, eso que tanto predicas. A ti que te están diciendo eso allá afuera. Ten claro algo. Tú construyes algo que es más grande que un salario de mes. Pero tienes que entender que cuando tú vas a un evento, que cuando tú promocionas, que cuando tú te educas porque vas a comprar un libro, que cuando tú pagas un tiquete para poder ir a X lugar, a cualquier evento, que cuando tú te dispones y están haciendo un evento en Mendoza como ahora el jueves y dice, oye líder, ¿y yo con qué puedo aportar? ¿Será que puedo llevar una botella con agua para los invitados o lo que sea? Pero cuando tú pones esa disposición, tú te estás preparando a ti. Tú te estás preparando a ti. Que cuando te rechazan en este negocio porque tú presentas y hablas y dices y prospectas y haces esto y lo otro, tú te estás preparando a ti. Que cuando te dicen que no, tú te estás preparando a ti. Cuando recibes ese cúmulo de no, te estás preparando a ti. Que cuando pasas dificultades y estás en este emprendimiento, te estás preparando a ti. Para que cuando te toque comenzar realmente de nuevo, para que cuando te toque en algún punto incluso comenzar de cero en cualquier área de tu vida, tengas la capacidad de entender que este terreno que estás pisando ya lo conoces. Y no seas una mamita que quiere salir llorando, ahí un nene que ocupa el chupete del confort. Si yo hoy te hablo de que yo me he mantenido quizás 8 años en la industria, entre fracasos y dificultades, es porque tengo una mentalidad de dar. Porque entiendo que se fracasa primero para después ganar. Como nuestro querido amigo Dani, que siempre dice la frase de Thomas Watson,
Y dice, si quieres la fórmula del éxito es duplica tu tasa de fracasos. Tú estás capacitado para comenzar de cero. ¿Sabes por qué la gente fracasa muchas veces acá? Porque nunca ha sido capaz de empezar algo por él mismo o por ella misma. ¿Sabes por qué muchas veces la gente no tiene resultados acá? Porque nunca han sido capaces de darse al todo por el todo por sus propios sueños. Siempre han estado acomodados a que se les den las cosas. O a trabajar para dar el todo por alguien más, pero no por ellos mismos. Yo quiero que tú estés capacitado para poder comenzar desde cero con esta oportunidad. Que no tienes conocimiento, no tienes experiencia, pues comienza de cero. Que vuelves a caer en un fracaso anterior y vienes a esta oportunidad de Universe Pro y comienzas. Pues tienes que estar capacitado a comenzar. Solo necesitas la mentalidad correcta para hacerlo. Pero siendo un nene mental no vas a poder. Ni aquí ni en ningún otro lugar. Tienes que aprender a darte. A darte. Tienes que aprender a dar. Yo te pregunto con este primer punto, ¿qué no estás dando hasta el momento? Y tú lo sabes. Estás súper consciente. ¿Qué no estás dando hasta este momento? Punto número 2 que yo creo que es importantísimo para comenzar desde cero. Y es, equilibra tu energía con tu emoción. Equilibra tu energía con tu emoción. Yo he visto 3 tipos de persona a lo largo de mi carrera en Network Marketing respecto a esto que te digo. El punto número 2. El primer tipo de persona es la gente que vibra alto sin acciones, sin resultados. Ese tipo de persona que viene y te motiva y entra a un Zoom y te habla como y te hace toda esa energía y sales de ese Zoom vibrando fuerte, pero es la persona como que al final de cuentas no está haciendo nada. Simplemente es como un buen coach de pantalla. También he visto un tipo de persona número 2, que es aquella que acciona mucho, que trabaja, que hace esto, que hace aquí, que hace allá, que lleva los cuadros de la lista de contactos, que por otro lado hace esto, que hace lo otro, que aquí y allá y va por todos lados. Pero al momento de pararse frente a otros le cuesta mucho conectar y vibra poco. Y está también la gente que vibra y acciona en el nivel correcto de emoción. Y cuando estás en la persona número 1 o persona número 2, sucede algo peculiar. Cuando viene un fracaso, ya no puede empezar nuevamente. O camina y se estanca. O llega a un punto en el que busca renunciar. O busca la manera en cómo se compra excusas para no seguir. Yo no sé si eres tú o tienes una persona en tu equipo y te identificas personalmente desde la humildad. O tienes una persona en tu equipo que está ahí, que camina, que corre, pero después, es que pasa este problema. Es como, este tipo de personas muchas veces alimentan su entorno con negligencia para tirar la toalla. Y justifican la retirada en que bueno, que estaba enfermo, que tuve un problema familiar, que tuve un problema emocional, que tuve esto, que tuve lo otro. Y no está mal, chicos, somos humanos. Pero el llamado a la acción es que tenemos que empezar a vibrar y a actuar bien. Y cuando tú haces esto, entonces estás listo para comenzar y construir. Ojo con esto, construir y fracasar y repararte y ser exitoso cuantas veces Dios te lo permita. Yo recuerdo que en uno de mis procesos, chicos, yo no veía la luz. Y si te está pasando a ti en este momento, ¿me entiendes? Esos momentos en los que no vamos a poder, pero que sabes cómo actuar. Te voy a repetir esto. Momentos en los que no vas a poder, pero sabes cómo actuar. Repito por tercera vez esto para que se te quede en tu mente. Van a haber momentos en los que no vamos a poder,
pero vamos a saber cómo actuar. Porque cuando estamos empezando desde cero, no significa que no vas a tener dificultades. Simplemente tienes que aprender a vibrar y accionar de la manera correcta. Te pondré un ejemplo. Cuando yo estaba presentando X negocio y yo me encontraba, según la anécdota que te conté anteriormente, yo me encontraba en Argentina sin ningún peso. Y cuando yo presentaba el negocio y cualquiera puede decir, oye, pero este man está presentando un negocio de dinero sin ningún peso en la bolsa. Qué contradictorio, ¿no? Y a veces nuestra mente nos dice esto. Qué contradictorio, Guille. Estás presentando un negocio de dinero sin un peso en la bolsa. ¿Pero qué? Y en este caso lo traslado a nuestra historia. ¿Acaso somos nosotros el motor Unai? No. ¿Acaso yo vengo a decirle, Guille va a entrar en la blockchain y va a sacar beneficio de...? No. Estoy hablando de algo que yo sé. Estoy hablando de información. Así que no te comas ese paradigma mental que te dice que tú no debes de hablar de un negocio millonario simplemente porque no tienes millones en la bolsa. Así que puedo tener la vibración y la emoción correcta, a pesar de cómo esté mi situación. Así que déjate de comer el cuento de que tú no puedes presentar como un millonario y actuar y vibrar y tener la emoción de un millonario. Simplemente porque tú no tienes 1 millón en tu cuenta de banco. Porque tú no eres el motor Unai ni la oportunidad que se está presentando. Cuando yo presentaba, yo recuerdo cuando me tocó estar en una compañía, en una empresa, yo tenía que presentar el negocio sí o sí porque era el momentum de mi equipo. Y en el momentum de mi equipo llega COVID, para aquellos años de COVID, y le da a mi mamá COVID y mi mamá se enferma de COVID y una situación muy caótica. Mi familia da la vuelta, yo con toda la responsabilidad por ser el hijo mayor. Y mi equipo estaba en momentum en ese tiempo. Justamente le pasa eso a mi mamá. Tenemos que mudarnos a otra ciudad porque mi mamá necesitaba un aparato para sobrevivir y solo estaba en una ciudad del país que yo nunca había estado. Tuve que mudarme con ella para un hospital allá y que pudiera estar conectada a ese aparato que solo había uno en todo el país. En fin, esa es otra historia, pero lo que te quiero contar que a mí también me dio COVID en ese mismo instante. Y estaba mi equipo en momentum. Y en momentum yo no me podía desconectar. Yo tenía que estar conectado. Chicos, yo no podía respirar. Yo no podía hablar, pero yo me conectaba a los Zooms. Yo les decía, ténganme paciencia, que voy a hablar despacio, que voy a hablar lento, pero por favor escúchenme. Y la gente ya no sé si me escuchaba por lástima de escuchar a alguien con COVID hablar o qué. Pero de alguna manera yo me tenía que poner los pantalones para no dejar ir mi negocio. Muchas veces tienes que saber cómo actuar para que vibres bien. Para que incluso ni te gane la emoción. Porque ¿de qué emoción estoy hablando ahora? Estoy hablando de la emoción negativa. La emoción negativa que te inyecta la hostilidad. Que te inyecta lo negativo que está allá afuera. Y si tú estás vibrando bien, vas a coger la emoción correcta, que es darle con todo. Si no, esa emoción negativa te va a ahogar y va a hacer que tú no vibres bien. Yo te voy a decir, no hagas nada desde la angustia, porque cuando estamos angustiados, ay, ya me salí de los grupos de WhatsApp porque yo estoy pasando un proceso y ay, que me duele. Y yo no digo que no nos duela, yo no digo que no pasemos procesos, somos humanos y está bien sentir el dolor. Pero no renuncies a tus sueños y a la oportunidad de tu vida porque una emoción te está ganando y porque estás vibrando bajo. Porque la desesperación te está ganando, porque la ansiedad te está ganando. Hazlo desde la disciplina y la determinación en lugar de la ansiedad y de la desesperación. Porque si no vas a estar vibrando mal. Y tú puedes accionar mucho como ser una máquina.
Pero una máquina que no tiene esa vibración no es nada. Y si vibras alto pero no accionas, pues tampoco. Porque camino al éxito no vas a poder empezar de nuevo realmente. No vas a poder empezar de cero, construir algo desde sus cimientos si tú no estás vibrando bien. Si tú no estás accionando bien. No te compres excusas. Si reconoces esto de alguna manera, hazme saber ahí en el chat y di, realmente yo quiero equilibrar mi energía, yo quiero equilibrar mi emoción, quiero vibrar bien, yo no dependo de mi situación, mi entorno no es lo que me hace ser lo que yo tengo que ser en esta industria. Pero hay gente que no puede comenzar a construir absolutamente nada porque se cree más el cuento de lo que está viviendo en su situación, de lo que está pasando en ese entorno, que lo que realmente debe de sacar de sí mismo. Punto número 3, y con este termino, chicos. Ya estamos terminando este podcast, ¿no? Punto número 3. Acciona como si alguien te estuviera custodiando. Acciona como si alguien te estuviera custodiando. Miren, ya dejémonos de pensar que nosotros podemos. O sea, yo te lo digo, ya déjate de pensar que tú puedes, que tú eres el top y todo eso. Sigue a alguien. Ten un referente. Porque no basta con lo que ya sabes. Sigue de verdad a alguien. Cópiale. ¿Cómo quieres ser tú? Y sigue a alguien que te confronte. Que te saque de tu zona de confort. ¿Saben? Yo lo sigo a Oscar porque además de ser un excelente líder, una persona increíble en muchos sentidos con su liderazgo, para mí su liderazgo está justamente en la posición en donde está porque se lo ha ganado y porque realmente es el líder, ¿no? Con esas letras mayúsculas. Pero yo sigo a Oscar por una peculiaridad. Y es porque es una persona con simplicidad para ejecutar. Y es algo que a mí me hace falta a millones y millones y millones de cantidades. Yo sigo mucho, por ejemplo, a Dani, porque Dani es una persona que siento que no vacila para accionar. Dani es una persona que la tira y la tira de una vez. Es una persona que siento que no vacila para accionar. Y es otra cosa que a mí me falta. Y si yo siguiera solo a los que se parecen a mí, ¿qué haría? ¿Ser el mismo? Yo por eso te digo, sigue a quien te confronta. A quien es una especie de auditoría hacia ti. Porque yo te voy a decir que en un gym, en un gimnasio, tú no buscas a un coach que definitivamente está en peores condiciones que tú. Tú buscas a un coach justamente para que mejore la postura en cómo tú estás o tu estado físico en cómo estás. Pero ¿sabes qué pasa acá? Es que la gente actúa desde el ego. Hace las cosas a su manera, sigue con quien conecta al 1000 y sigue al que se siente identificado y con el que es totalmente idéntico. Yo te voy a decir, esas son las cosas que más nos equivocamos. Pero tú debes de seguir, observar y escuchar a esa persona que va a hacer lo contrario muchas veces a ti. A esa persona que va a ser una especie de verdugo inconsciente al que te incomoda. Dile, oye, ¿quieres ser mi mentor? O simplemente obsérvale y copia y haz lo que esa persona hace. Tu mentor debe fortalecer tus áreas débiles. Y tu mentor es como esa persona que te está custodiando, que te está auditando. No es una persona que te deba hacer sentir cómodo. Tu mentor debe ser el que te diga las cosas en la cara sin anestesia. Sin anestesia. No el que te sobe, el que te diga, ay, mi niño. No, el mentor debe ser, es esa persona que siempre te está fichando, ¿no? El que siempre te está jodiendo, si lo quieres ver así, el que siempre te está impulsando. Que no se parece nada a tus áreas fuertes, pero que sí se parece y es lo mejor en tus áreas débiles.
Tu mentor debe ser el que tú observas y sabes que él tiene algo que te hace falta. ¿Se entiende? Si no, no has elegido bien. Escucho a diario a personas que dicen, ay, mi mentor aquí, mi mentor allá, porque se sienten cómodos con esa persona. Porque sienten que el mentor es otra duplicación de ellos mismos en sentido mejorado. O es el hermano de otra madre o lo que sea. Pero está bien. Pero tus mejores o tus mentores potenciales son aquellos con los que las enseñanzas de ellos te van a sacar de los hoyos. Los que sus enseñanzas te van a ayudar a comenzar desde cero. A subir con garras cuando estés comiendo caca. Así te lo digo. Van a ser aquellos que son fuertes en lo que tú eres débil. O tú pagas un coaching para que te enseñen lo que ya sabes. Elige qué es lo que te confronta personalmente. Yo tuve mentores con los que nunca conecté, con los que nunca hice un matching total. Pero son personas que me mostraron a dónde ir con sus consejos. E incluso tuve mentores que me enseñaron a dónde no ir con sus acciones. Entonces, yo te diré, en realidad, sabes en que si pasas un desierto, y te lo pregunto, ¿hoy estarías tú en la capacidad de poder sobrevivir? De poder afrontar ese desierto, esa temporada, esa situación difícil. ¿Estarías en la capacidad de levantarte y comenzar de nuevo? Yo te voy a decir y te repito, cosas que a mí me ayudaron a comenzar de cero. Número uno es la mentalidad de dar. Porque entendí que tenía que dar todo por el todo. Número dos, equilibrar mi energía, mi vibración, mi emoción. No me importa que no tenga los resultados ahora. Yo sé que los voy a tener y eso es lo único que debo de creer y debo de actuar como si ya los tuviera. Número 3, acciona como si alguien me estuviese custodiando, teniendo un mentor. Alguien que me está vigilando y que me está diciendo, oye, vas mal. Oye, ahí te equivocaste. Y ser humilde para aceptar ese consejo. ¿Y sabes por qué te digo todo esto, chicos? Porque quiero abrir el corazón en este MixLR definitivamente y decírtelo antes de terminar esta sala. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos comenzando de cero acá. Y creo que no hay una persona que sea tan poco persuasiva y que pueda percibir, y que no pueda percibir, que Imparables es una comunidad diferente a cualquier otra comunidad que se está construyendo allá afuera. Y yo te lo digo, yo mismo he sido parte de muchas comunidades alrededor de todos estos años de experiencia en el network marketing. Pero jamás estuve en una comunidad como Imparables. Y va a tocar comenzar de cero muchas veces. Va a tocar que llegues a tu casa y te enfrentes con la situación, con las deudas, con tu familia que te está diciendo, hey, pero los resultados. Va a tocar que te llegues con tus amigos y te digan, hey, ¿y los resultados? Que llegues con aquellas personas que te importan y te digan, hey, ¿y los resultados? Que llegues a la noche con tu almohada y te digan, hey, ¿y los resultados entonces? Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer? No accionar y darle con todo. Está bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora que estás comenzando tu empresa digital, tu negocio digital? Haz crecer esa mentalidad de dar. Vibra como nadie en esta organización. Trata de sacar la casta que tu vibración supere al promedio de los que estamos acá. Y por último,
Custódiate con un mentor. Yo te aseguro que de hoy a 2, 3 años, que de hoy a 90 días, que de hoy a 1 año y medio, como tú quieras ponerle la fecha, Imparables va a ser la comunidad con más latinos, europeos, asiáticos, los que se quieran meter en la ola. Pero Imparables va a ser la comunidad con más personas llevadas a la libertad financiera. A veces comenzar de cero cuesta, pero comenzar de cero con la mentalidad de dar, vibrando bien y con un buen mentor, es simplemente aferrarse a lo que ya tenemos condenado a nosotros, que es esa libertad financiera que todos estamos construyendo acá. Bendiciones para todos, chicos, los quiero mucho.